Bueno, pues vamos a empezar este webinar de hoy, los primeros momentos del duelo perinatal. Tengo aquí la chuleta. Lo primero es daros las gracias a todas por ese acogimiento tan grande que nos habéis hecho a esta propuesta y a esta sesión. Estamos muy contentas porque para nosotros es una responsabilidad muy grande como profesionales, como psicólogas, pues ofrecer un servicio de calidad, ¿no? Y que os llegue y que os sirva, y estamos muy, muy ilusionadas con este proyecto. Lo primero, daros la bienvenida, gracias por ser tan generosas, por participar, por estar y por estar presentes, ¿no? Que es muy importante, y sé que ahora mismo pues son unos momentos muy duros en los que a lo mejor algunas de vosotras pues estáis en un proceso muy reciente, que está todo como muy a flor de piel. Entonces un acto de valentía y de generosidad estar presente y asistir a esta jornada, ¿vale? Mi nombre es Famara Pedrosa, soy psicóloga perinatal, y como vosotras, yo también he sido una mamá en duelo. Perdí a mi bebé, a Teo, pasado el primer trimestre. Se supone que son unas pérdidas que no tienen importancia, que pasan desapercibidas, que son las cosas naturales de la vida, ¿no? Pero para mí fue duro porque yo no sabía lo que era mi primer embarazo. Y claro, y cuando te quedas embarazada todo lo recibes con una ilusión, todo muy nuevo, todo muy novedoso, ¿no? Y cuando suceden estas cosas y encima te dicen que no pasa nada, que pronto te volverás a quedar embarazada, que no hay que darle importancia, pues me sentí muy sola, muy incomprendida y aparte muy vacía, tanto físicamente como psicológicamente. Entonces, en- conecté con gente que había pasado por lo mismo que yo y hice grupo, que es muy importante, y aprendí que no tenía que pasar por esto sola ni sufrirlo en silencio, y que tenía que ponerle nombre a mi hijo y darle espacio independientemente de la semana de gestación en la que estuviera, ¿no? Entonces esto fue un revulsivo pues para meterme en todo esto del duelo, y vi la necesidad junto con Irene de darle espacio a toda la familia, a todas las mamás y a todos nuestros hijos e hijas. Así que espero que, aparte de nuestros conocimientos, nuestra experiencia os ayude y os sintáis cómodas. Mm, Pues me presento yo ahora. Yo soy Irene, también soy psicóloga perinatal. em, y bueno, yo tengo 3 hijos. El primero, que es Mateo, que tiene 4 años. La segunda, Inés, que murió en la semana 38 más 3 por muerte súbita intrauterina. Y Vera, que ahora tiene pues 5 meses. Mm, yo cuando me ocurrió la muerte de mi hija, bueno, yo conocía esto, que esto sucedía porque en mi familia ya hubo un caso y en su momento pues sí que busqué información y demás. Y cuando me pasó a mí, a ver, aunque tengas conocimiento de que esto ocurre, uno nunca cree que va a pasarle a una. Entonces, claro, cuando me pasó, o sea, primero que no me lo podía creer, ¿no? Y segundo que cuando salí del hospital, es verdad que yo en el hospital tuve muy buena asistencia, pero cuando salí del hospital y evidentemente hablé con esta persona, pero yo necesitaba eso, ¿no? Como hablar con más gente, relacionarme con más gente que le hubiera pasado lo mismo. ¿Para qué? Pues para sentirme comprendida, ¿no? Porque es verdad que de alguna manera al buscar ayuda e incluso tocar puertas especializadas, yo sentía que no encontraba lo que yo necesitaba, ¿no? Todo eso, pues, pues me llevó a iniciar un camino de prepararme, ¿no? De formarme en esto para poder dar una atención especializada en este campo del duelo perinatal. Y es por eso que llego aquí y, y bueno, Famara y yo nos conocemos porque colaboramos en una asociación juntas que, que se llama Matrioska y,
Y bueno, pues a raíz de eso y viendo un poco también, puesto que nos dedicamos a lo perinatal, que hay muchos tipos de maternidad, ¿no? Y, y que todas son válidas y que hay que darle espacio porque parece que la sociedad solamente da espacio a determinado tipo de maternidades, ¿no? Pues, pues nos unimos y hemos creado este proyecto con mucha ilusión, con mucho cariño, con mucha sensibilidad. Y vamos a empezar por el duelo, pues porque nos toca de lleno, porque como bien sabéis y habéis experimentado en muchos casos, ¿no? Las generalizaciones no son buenas, pero sí que en muchos casos se da el hecho de que es un duelo invalidado por la sociedad, que también ese permiso de duelo tiene que ver con las semanas de gestación, ¿no? En las que el bebé se vaya y, y nosotros sabemos de sobra que no es así, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos querido empezar el proyecto por aquí. Así que nada, daros la bienvenida, agradeceros la escucha, agradeceros estar aquí y si os parece bien, pues empezamos a contar. Bueno, lo primero que queremos hacer es un poco enmarcar lo que vamos a trabajar en este webinar y lo que queremos transmitiros, ¿no? Una vez que ya nos conocemos, ya nos conocéis, sabéis por qué hemos llegado hasta aquí, queremos abordar todo el proceso, ¿no? Del duelo, pero desde el principio, ¿no? Y daros pues unas pequeñas herramientas y daros y explicar un poco qué es lo que muchas de vosotras ahora mismo estáis pasando, estáis sintiendo y por qué estáis sintiendo y estáis viviendo de esa manera este proceso, ¿no? Y lo primero que vamos a trabajar y de lo que vamos a hablar es de cuando nos dan esa noticia, ¿no? De cuando nos dan las noticias de que nuestro hijo o nuestra hija ha fallecido o que nos tienen que intervenir y se produce pues ese fatídico momento en el que todo se para, ¿no? En el que la vida se detiene y de pronto no entendemos nada, ¿no? Después queremos también hablar un poco, pues, qué pasa cuando ya salimos del hospital, ¿no? Y retomamos nuestra vida, ¿no? Eh, cómo nos transforma, perder a nuestro hijo y a nuestra hija nos transforma, eh, cómo a nivel social a veces se nos pide que volvamos a ser las mismas, ¿no? Y que recuperemos la total normalidad, ¿no? Cuando eso es imposible, porque toda la experiencia de nuestra vida nos transforma, la maternidad te transforma y la pérdida de un hijo o una hija te transforma desde luego. Entonces, eh, es la soledad esa de la que hablábamos, ¿no? Al principio, ¿no? De que es muy solitario porque como que no terminan de comprenderte o si te comprenden a veces a ellos, a la gente que nos rodea les cuesta incluso asumir la pérdida, ¿no? Y no saben cómo gestionarlo, ni cómo tratarte, ni cómo hablarte, ¿no? Entonces es importante que también hablemos sobre eso. Y también queremos hablaros sobre las dos primeras tareas del duelo, ¿no? Como proceso. Un poco situaros en qué dos primeras tareas hay que transitar, ¿no? En el duelo. Ya veremos que el duelo no es una cosa lineal, aunque se plantee como tal, pero sí que es verdad que hay una serie de tareas, ¿no? Que nos va a permitir pues, transitar la pérdida y transformar el dolor en un recuerdo más basado a lo mejor en nostalgia, que nos permita nombrar a nuestros hijos, que nos permita recordarlos y que sigamos viviendo, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos a explicar qué es lo que nos ocurre pues cuando escuchamos el no hay latido o estás teniendo un aborto o tiene el síndrome X o es incompatible con la vida, ¿no? Toda esa comunicación de la noticia que, si bien es verdad que cada vez más está cambiando, ¿no? Porque hay más profesionales que se están formando en esto, pues muchas de nosotras, pues el profesional que estaba en ese momento, pues quizá pues lo hizo lo mejor que pudo y supo, ¿no? Pero no lo dijo así, ¿no? O incluso no nos lo pudo ni decir, ¿no? Y eres tú la que intuye que pasa algo y al final, pues,
sale, no te lo dice. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotras en ese momento? Lo primero, bueno, pueden pasarnos 3 cosas. Y es que se pone en marcha el sistema de alerta. Es decir, tú dices, bueno, esto, o sea, es increíble, esto no me puede estar pasando a mí, no sé si eso lo sentiste, como que no me lo puedo creer, ¿no? Y acto seguido, pues eso, pues o te dan ganas de salir corriendo o te paraliza, o sea, entras en un estado de shock y te quedas completamente... O hay una respuesta de lucha, ¿no? O de agresividad o de... Pues hay gente que le pega un puñetazo al monitor, hay gente que grita, hay gente que le pega un puñetazo a la pared, ¿no? O que salta de la camilla como si se le fuera la vida en ello, ¿vale? Entonces, esas son las 3 respuestas que se ponen en marcha cuando nos dicen eso, ¿no? Porque vemos que es una situación en la que nos encontramos en peligro. Además, intentamos buscar, ¿no? Alguna situación parecida en la que hayamos racionado, intentamos buscar qué podemos hacer, o sea, una salida, ¿no? Pero la realidad es que nunca en nuestra vida nos ha pasado esto, no es la primera vez que nos ocurre y entonces pues nos desenchufamos. Yo llamo desenchufar al estado de shock, ¿no? O sea, durante todo el tiempo que estamos en el hospital, el parto, todo ese proceso, ¿no? Tú lo estás viviendo, te está pasando a ti, pero ¿hasta qué punto, no? O sea, no sé si a vosotros os pasó, ¿no? Pero es como que está transcurriendo todo, tú lo estás viviendo, pero no eres capaz de asimilarlo, ¿no? Entonces, bueno, la peculiaridad de esto es que nuestra parte, digamos, racional eh, está desenchufada, está bajo mínimo y lo que está súper activado es la parte emocional, nuestro cerebro emocional, ¿vale? Entonces estamos grabándolo todo, con nuestras emociones, grabándolo. Lo que hace que se graben las cosas en nuestra memoria, sobre todo es la emoción, ¿vale? Entonces, pues esta situación es de un gran impacto emocional y todo se va registrando, ¿vale? Y luego, no sé si Irene, a ti también te pasó que luego con el tiempo muchas de vosotras verbalizáis cosas como, es que ahora me estoy acordando de cosas que en su momento no fui consciente o que no me acordaba, ¿no? Porque es lo que tú decías, pasamos de la parte más emocional a la más racional, ¿no? Y empezamos a reproducir una y otra vez todo lo que pasó y cada vez hay más detalle, ¿no? Porque empezamos a tomar conciencia un poco de lo que pasó, ¿no? Y de cómo fue y de cómo sucedió. Entonces, al principio puede haber un poco de miedo, ¿no? Porque parece que no somos nosotras, ¿no? Como que parece que la historia la estamos viviendo fuera de nuestros cuerpos, ¿no? Y eso produce mucha ansiedad porque es como que no te sientes ni tú misma, ¿no? Entonces, deciros que es normal, que forma parte de un mecanismo de defensa del cuerpo y de la mente, ¿no? Y que nos permite sobrevivir a esas situaciones y estar en esas situaciones que son de ese gran impacto emocional, ¿no? Exacto, a nivel psicológico lo que está diciendo Amara es el tema de la disociación. O sea, es tan fuerte lo que me está pasando que me disocio. O sea, hay gente que, ¿no? que ni reacciona, y otra gente sí, ¿no? Pero hay gente como que no, eso, ¿no? Pues se disocia, se bloquea, porque es tan fuerte lo que estoy sintiendo que no, que no puedo, ¿no? Pero es, como bien dice Famara, un mecanismo de defensa. ¿Y qué ocurre? Pues que, como hemos dicho, que se desconectan los dos cerebros, digamos, el emocional y el racional, nos paralizamos, no sabemos tomar decisiones y no sabemos qué hacer. Por eso es tan importante, sabemos que hay algunos profesionales escritos, que los profesionales que nos rodean estén informados y formados, porque ellos van a ser nuestra referencia y lo que ellos nos digan va a pesar mucho. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que hacer. Entonces necesito a alguien que me guíe, que me acoja, que me dé opciones. Acompañe, ¿no? Que te acompañe en esos primeros momentos, que todo va tan rápido además.
que hable el mismo Exactamente. idioma que nosotras, que a mí me ayudó muchísimo que una matrona se sentara, no sé qué cargo tenía, porque yo no me acuerdo de su cara, se sentara a pie de cama, nos cogiera la mano y nos dijera, ¿qué necesitáis? ¿Qué queréis saber? ¿Qué no ha quedado claro del procedimiento? ¿No? Un poco, pues, y eso te tranquiliza porque te abre y te da la oportunidad de hablar, te acompaña, te permite llorar y expresarte, ¿no? Y creo que es muy importante ese ratito que nos dedican, ¿no? Al desahogo y sobre todo a resolver dudas, ¿no? Porque en ese momento hay tantas preguntas y dan pocas respuestas. Ujú. Así es, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Que la sensibilidad que sea durante todo el proceso de gestación. O sea, no solo con los bebés que fallecen en un momento tardío del embarazo, sino con los que fallecen al inicio, porque está claro que el dolor y el duelo no son proporcionales a las semanas de gestación que tenga el bebé, sino al vínculo que la madre y el padre, ¿no? O la mamá y la pareja, o el papá y la pareja, pues tengan con ese bebé, ¿no? Entonces, solo tú y vosotros sabéis cuánto duele y, y bueno, al final el resultado ocurra cuando ocurra es el mismo, ¿no? Todas las que estamos aquí hemos perdido un hijo o una hija y, y con ellos también pues mueren nuestras ilusiones, nuestros sueños, o sea, como que no es solo nuestro hijo o nuestra hija, es toda una vida, ¿no? Eres tú misma, ¿no? De eso lo digo siempre, que yo ese día también como que morí, ¿no? Porque la que yo era ya desapareció. El día siguiente tienes que renacer, te toca, ¿no? Eres otra persona. Y por otro lado también deciros que el proceso de duelo, en este caso concreto, ¿vale? Tiene una serie de características. Y es que debido a que es inesperado e indeseado, pues hay un gran impacto, ¿vale? Por otro lado, deciros que el proceso de duelo no es algo que nos pasa, sino que tenemos que hacer, ¿vale? Que es personal y único en cada persona, no es en todas igual. No todo el mundo lo vive igual, no todo el mundo lo afecta igual, no todo el mundo lo expresa igual, Claro, ¿vale? y también en el duelo yo siempre hay una pregunta, ¿cuánto va a durar este dolor, no? Esa pregunta de cuánto me va a durar este dolor, cuánto voy a sufrir, cuánto voy a estar en esta situación o no quiero encontrarme así, ¿no? Y el tiempo, por desgracia, es muy personal y no hay un tiempo establecido para, venga, cuando pasan 3 semanas ya se te va a pasar, va a desaparecer. Ojalá, siempre decimos lo de la varita mágica, ¿no? Nos encantaría tenerla pues para poder quitar ese dolor y esa incertidumbre y todos esos pensamientos, ¿no? Pero el duelo es, como ha dicho Irene, muy particular y muy personal y cada una llevamos nuestro proceso. También el duelo está muy influenciado pues, por la red de apoyo que tengamos, si estamos trabajando nosotras solas con nosotras mismas, ¿no? En nuestro propio proceso natural, porque ahora explicaremos lo que es el duelo y en qué consiste, ¿no? Si estamos acompañadas por profesionales, ¿no? Que nos están acompañando en este proceso, si tenemos un grupo de personas que están pasando por la misma situación con las que podamos tener un espacio de desahogo seguro, que nos sentamos seguras de poder expresar cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, por muy disparatada que creáis que sea, ¿no? Entonces, creo que todas esas cosas son muy características del duelo personal, ¿no? Influyen en que de una manera u otra vivamos los duelos de manera distinta. Y también eso, el apoyo de la pareja, también influye Mm, mucho, cómo lo esté viviendo. O sea, hay muchísimos factores. En el duelo perinatal hay como muchos factores característicos y bueno, los teóricos dicen, ¿no? Que nos demos un tiempo de 1 a 3 años, ¿no? Pero bueno, eso es la teoría. En la práctica, como bien dice Famara, eso es personal e intransferible, mm. ¿vale? Y durante ese proceso lo que tenemos que hacer es construir y reconstruir. O sea, construir una nueva vida y reconstruirnos a nosotros, ¿no?
en nosotros, en nuestra identidad. Claro, nosotros nos recomendamos, la gente siempre nos dice, es que queremos ser como, quiero ser como antes, ¿no? Nosotros no, siempre decimos que es imposible, porque has pasado por una experiencia que ha marcado tu vida, que te cambia, entonces de ahí viene la palabra reconstrucción, ¿no? Voy a aprender a vivir con esta ausencia, ¿no? A aprender a recordar desde otro punto de vista, a reconstruir mi vida, a reconstruirme a mí misma, ¿no? Y también, pues, todas esas expectativas, tus creencias, porque el duelo lo remueve todo, lo remueve todo. Y a nivel personal, pues, cuando accedemos a la maternidad pensamos que en la mayoría de los casos, ¿vale? Nunca me gusta generalizar porque siempre hay gente que está muy bien informada o que tiene experiencias previas que le ponen en el foco, ¿no? De esta posibilidad, ¿no? De que esto pasa. Pero sí que es verdad que cuando accedemos normalmente a la maternidad, si pasan los primeros 3 meses, todo va a ir genial, todo va a ir fantástico, maravilloso y nada va a pasar, ¿no? Y, y nadie nos explica cómo va a ser, ni cómo no puede ser, ¿no? O va a ser, ¿no? Entonces, aparte, es muy importante la idea de reconstrucción, ¿no? Porque eso te pone en un punto de partida de aceptación y de que nos guste o no, tenemos que transitar esto y aceptarlo y aprender a vivir con esta ausencia. Yo, si tenéis un folio a mano, ¿vale? Os voy a proponer una cosita muy sencilla, ¿vale? Y es que un folio, una hoja de libreta o si no lo voy a hacer yo, ¿vale? En directo. Pero voy a coger este folio, ¿lo veis? Perfecto, blanquito, estupendo. Y voy a hacer esto, ¿vale? Tenéis que aplastarlo, apretarlo con toda vuestra fuerza, ¿vale? No sé si lo estaréis haciendo. Y ahora lo que tenemos que hacer o el ejercicio consiste en volverlo a poner como estaba. Y os animo a intentarlo, ¿vale? Entonces yo voy a intentar poner el folio por todos los medios, ¿vale? Como estaba. Entonces, de alguna manera, vale, esto lo podemos planchar, podemos hacer varias cosas, ¿no? Pero las marcas se van a quedar, ¿no? Entonces, de alguna manera también yo quería decir que el duelo es como una herida que se abre, ¿no? Y el duelo por un hijo es una herida grande. Y la sentimos así, ¿no? Como algo grande, como un hueco, ¿no? Y entonces, pues, es importante que sepamos que las heridas, tanto a nivel emocional como las heridas físicas, ¿no? Cicatrizan, necesitan su tiempo, necesitan sus curas, necesitan todo eso, ¿no? Y finalmente nos queda una cicatriz que nos recuerda por dónde hemos pasado, nos recuerda los aprendizajes que hayamos hecho, nos recuerda el amor, nos puede recordar muchas cosas, ¿no? También el dolor, ¿no? Pero una cicatriz no es una herida. Y en el duelo, las heridas pueden ser un lugar donde vivir la vida, desde donde vivir la vida, ¿no? Y entonces es muy importante también que entendamos eso, ¿no? Y que nos planteemos desde dónde queremos hacerlo, qué queremos hacer con esa herida, ¿vale? Vale, entonces vamos a pasar un poco a ver qué se necesita o cuáles son las tareas que tenemos que hacer para sanar esa herida, ¿vale? Que serían las tareas de duelo. Porque supongo que habréis investigado, no sé, pero normalmente la gente suele investigar y habla mucho del tema de las fases. Pero claro, este modelo ya está un poco anticuado. Y en el duelo, más que un trenecito que va haciendo paradas, ¿vale? Es como una montaña rusa. No sé si lo habréis experimentado, ¿no? Y bueno, pues puede haber muchas emociones, ¿no? En el día puedes pasar por todos los estados del duelo, ¿no? Levantarte tranquila y acostarte enrabietada, o acostarte en negación, o levantarte en negación y acostarte en aceptación, ¿no? Y durante todo el día o incluso en 2 horas pasar
muchas emociones, ¿no? Exacto, Jessica, una montaña rusa de emociones. Así es Sí. también como lo definimos nosotras, ¿no? Porque mm, ese es el tema, ¿no? El cómo me siento. Bueno, perdona, antes de empezar con las tareas, ¿no? Y como bien estaba diciendo Irene, aparte de que es una montaña rusa, el hecho de plantearlo como tarea en vez de como fase nos da un carácter activo en nuestro propio proceso. Es decir, no somos meros espectadores que estamos esperando a que el tiempo pase y pase de negación a aceptación a ira. No, no, las tareas nos propone que nosotros transitemos de manera activa y que seamos las protagonistas de nuestro propio duelo, ¿no? Y que en nuestra mano esté ese trabajo, ¿no? Y ese proceso. Entonces, para mí es mucho más beneficioso hablar de tareas, ¿no? Porque siento como que hay veces que paso por las tareas y por esas emociones y esas montañas rusas sin poder, sin sentido, ¿no? Porque a veces dices, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué me siento así, ¿no? Pero las tareas y trabajar en las tareas, que hay una serie de ejercicios que ya más adelante, cuando hablemos sobre los programas terapéuticos, explicaremos un poco los objetivos, ¿no? Las tareas y una serie de ejercicios que nos ponen enfrente de nuestro dolor, ¿no? Y de nuestras vivencias, que hablamos de tú a tú con nuestra ausencia, con nuestro dolor, con nuestro recuerdo, con nuestras culpas, con la vergüenza. Entonces, creo que es muy enriquecedor hablar de tareas, ¿no? Y ser nosotras nosotras y nosotros, ¿vale? Porque hablo en positivo, en femenino porque hay muchas mujeres, pero que nuestras parejas, acompañantes, incluso papá en duelo, también es equiparable para ellos, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso de la tarea no es vamos haciendo la check, 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 no, no, sino simplemente es trabajar, ponerte enfrente y que a lo mejor piensas que has trabajado muy bien una tarea y de pronto dices, parece que estoy retrocediendo y a lo mejor es porque hay algo que se ha quedado en el aire, ¿no? Algo que tienes que trabajar. De ahí un poco la montaña rusa también, ¿no? Aparte de las emociones y conforme sales al mundo, conforme vas viviendo y vas abriéndote un poco a las experiencias que hay fuera y ahí vuelvas a trabajar, conectas con familiares que no habías visto desde que había fallecido vuestro hijo o vuestra hija, surgen circunstancias que nos hacen volver a ciertas tareas anteriores, ¿no? Pero con una buena herramienta y un buen acompañamiento eh, podemos sentirnos habilidosas, ¿no? Y capaces. Completamente de acuerdo. Serían como las curas de esa herida, las tareas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Con el símil que hemos puesto. Entonces, la primera es asumir que lo que nos ha pasado a nosotros y a nosotras. Que la pérdida, ¿no? es real. Porque, o sea, eso al final, uno al principio, cuando estás en ese estado de shock o de negación, ¿no? Es como que esto que me ha pasado a mí no me ha pasado a mí. Siento como que es un sueño, como si le hubiera pasado a otro, ¿no? O a otra. Como que no me ha pasado a mí, ¿vale? La segunda tarea es sentir y elaborar las emociones y sentimientos, las que vengan, las que haya, ¿vale? Conectarnos con esas emociones. La tercera es renacer de alguna manera y aprender a vivir de nuevo. Es lo que decíamos, ¿no? Nosotras mismas. De alguna manera, si lo comparamos con que ese día, ¿no? Nosotras también de alguna manera y nosotros pues cambiamos. Puede ser renacer o hacer esa metamorfosis, ¿no? También. Y aprender a vivir de nuevo. Una vida que no habíamos planeado, que no habíamos, ¿vale? Que no era la que yo quería o sentía, ¿vale? Y por último, transformar el dolor en nostalgia para poder quedarnos unidos y unidas a nuestros hijos por el amor, ¿vale? En vez de por el dolor. Entonces, nos vamos a detener, como hemos dicho, en la primera y segunda tarea, ¿vale? Yo voy a explicar la primera y Famara la segunda. Entonces,
Em, cosas importantes, porque nos llegan muchos casos también con, el, con, esta, con este hecho. El tema de la medicación en el duelo, en las primeras fases, ¿vale? O en los primeros momentos, que digamos fases. Recomendamos, ¿vale? Y los estudios recomiendan que, hombre, si llevas 5 días sin dormir, tienes que, vale, tómate un ansiolítico o tómate algo que te ayude a dormir. O sea, puntualmente, pues que nos podamos tomar algo que nos ayude, ¿vale? Porque tenemos que descansar, porque es importante, pero si, o sea, muchas veces, pues se va al médico de cabecera, oye, me encuentro muy mal, venga, toma un ansiolítico. Y te lo tomas por la mañana, mediodía, por la noche. Y claro, eso provoca un estado de inactivación, una sedación, una anestesia, ¿vale? Una anestesia de ese dolor. Pero claro, esa anestesia de ese dolor, en esos primeros momentos, lo que va a provocar es que yo no me entere de lo que está pasando, ¿vale? Que no conecte con la realidad. Mm, y entonces es importante que el tema de la medicación, pues lo usemos puntualmente, ¿vale? Por otro lado, yo en mi caso, y quiero hacer referencia a mi caso, con respecto al darnos cuenta en la primera tarea del velo que lo que nos ha pasado, yo tenía muy claro, primero porque me había leído la guía de una manita aquella mañana, ¿vale? Y a las 6 de la tarde yo me enteré de que mi hija se había muerto. Pero yo personalmente mmm, había una cosa como que tenía muy clara porque, claro, o sea, había propuestas de los médicos que me decían, no, para evitar, ¿no? O sea, para evitar, venga, pues una cesárea en vez de un parto natural. Y yo decía, no, no, pues yo quiero esto, ¿no? Porque necesito pasar por ahí. O sea, cuanto más yo tenía claro, y porque tenía la información claro, que, que tenía que tener contacto con la experiencia, con lo que me estaba pasando. Y también porque estuve bien acompañada, ¿no? Y la sanitaria que me acompañó, pues lo hizo muy bien. Eh, pues después mi proceso fue más fácil, ¿no? Y quería deciros que yo, sinceramente, hasta que no vi a mi hija, no me creía lo que me estaba pasando. No pude entender, o sea, yo es que pensaba, típicos vídeos que salen, ¿no? En Facebook y que nos ponen en Facebook, ¿no? Bueno, cuando nazca seguro que va a llorar, cuando se ponga encima seguro que va a llorar, ¿no? Y esto va a ser una pesadilla y esto no va a ser verdad, ¿no? Entonces, hasta que no tuve contacto con esa experiencia, no pude como darme cuenta que eso me había pasado. Lo que me había pasado me estaba pasando, ¿no? De verdad. Entonces, por eso es tan importante. Acto seguido, evidentemente, pues yo estaba, pero no estaba, ¿no? Supongo que como muchas de vosotras, ¿no? Aunque hubiera tenido contacto con la experiencia al salir del hospital y tal, exactamente, ¿no? Como dice Cristina Benítez, te quedas en shock. Y bueno, aunque incluso tengas contacto con la experiencia, como he dicho antes, como racionalmente y emocionalmente estás desconectado, al principio no puedes unirlo. Es después con el tiempo, cuando lo vas verbalizando, ¿no? Cuando puedes ir recordando, asimilando, diciendo, ah, pues esto sí me ha pasado a mí, ¿no? Por eso es tan importante. Y luego es muy importante lo que va a decir ahora Famara, súper importante. Bueno, esta tarea no es fácil, la que ha comentado Irene, porque es una tarea que nos hace aterrizar. A veces el aterrizaje es brusco, porque como ha comentado, estamos en una nube y de pronto tenemos que contar y explicar qué nos ha pasado. Y es contarnos y explicándonos incluso a nosotras mismas, ¿no? Que yo creo que es lo más difícil, ¿no? Y luego viene, cuando una vez ya hemos conseguido trabajar y darnos cuenta de qué es lo que nos ha pasado y cómo nos ha pasado, surge la parte más emocional del duelo, ¿no?
esa tarea en la que tenemos que sentir, experimentar y transitar todas esas emociones. Y muchas veces pensamos que cuando nos cuentan lo que es un duelo, pensamos en emociones como tristeza, angustia, desasosiego, ¿no? Ese tipo de emociones más de pena, de llanto, con expresiones de llanto, ¿vale? Pero hay muchísimas emociones que hay en el duelo y que seguro que muchísimas de vosotras lo estáis sintiendo y a veces pensáis, ¿por qué me siento o pienso esto, ¿no? Como es la ira, como es la vergüenza, como es la culpa, ¿vale? La culpa es una de las tareas que más trabajamos a nivel terapéutico porque, claro, la culpa tira de las emociones, ¿no? Y de muchos comportamientos, ¿no? También surge a lo mejor a veces nos sentimos esa soledad, sentimiento de soledad, ¿no? Entonces, el duelo abarca muchísimas emociones. Y nosotros hacemos, nuestra perspectiva de trabajo no es el anestesiar, el ignorar, el controlar, el manejar, el querer que desaparezcan esas emociones. Nosotros proponemos un trabajo más de, primero de reconocer y de reconocernos, ¿no? Teniendo esas emociones, de perdón, ¿vale? De perdonarnos, de decir no pasa nada porque las tenga, de permitirnos tenerlas, ¿no? Y transitarlas, eh, de quitarnos esa culpa, ¿no? De por qué yo cuando veo a una mujer embarazada siento culpa, o siento vergüenza, o siento envidia, ¿no? O, eh, ese tipo de emociones se trabajan, las trabajamos en esta segunda tarea. Bueno, se trabaja a lo largo de todo el proceso de duelo. Esto no es una cosa que está encasillada, ¿vale? Pero un poco pues, para que veáis cómo es el transitar, ¿no? Y ese proceso. Eh, y en mi caso, por ejemplo, como fue una pérdida, se puede decir, del primer trimestre o pasado el primer trimestre, me sometieron a un legrado, a mí como que no me permitían sentir, no me permitieron expresarme, no me permitieron, y no gente en concreto, sino incluso yo misma no me permití, que yo fue la principal que no me permitió, ¿no? Es decir, yo minimicé esas emociones, eso que sentía, y eran emociones, incluso sensaciones físicas, ¿no? Porque cuando te hacen un legrado, yo de pronto un día estaba embarazada, claro, y como no tiene esa barriga o te sube la leche, ¿no? Yo un día estaba embarazada y al día siguiente ya no lo estaba. Y mi cuerpo lo sabía y me lo hacía sentir así, ¿no? Pero yo como que lo negaba, me sentía rara, retomé mi vida enseguida, no me paré ni un minuto a procesar todo lo que me estaba pasando y lo viví bueno, mi pareja y yo, los dos lo vivimos con mucha soledad porque él también ha tenido su duelo y lo hemos trabajado juntos y lo hemos verbalizado juntos, ¿no? Pero al principio era como que la gente a pie de cama nos decían, bueno, ya tendrá otro, o la frase que yo odio, mujer legrada, mujer embarazada, ¿no? Perdona, que acabo de perder a mi hijo, que incluso mi hijo estaba muerto en mi barriga, no me dejaron acunar la pérdida ni siquiera, ¿no? Entonces, son palabras muy duras, yo sé que puede sonar un poco fuerte, pero es que hay que llamarlo así, hay que verbalizarlo así, igual que las emociones y los sentimientos que tenemos, ¿no? Y para eso son estos espacios, y por eso una de las cosas más importantes que proponemos son estos espacios terapéuticos, ¿no? Espacios donde esté permitido el expresarnos emocionalmente, donde nuestros duelos estén validados, donde podamos verbalizar todas estas emociones, explicarlas, sentirlas, transitarlas y acompañarnos la una a la otra, ¿no? Mientras las transitamos y nosotras como profesionales pues guiaros, ¿no? Porque muchas veces la emocionalidad nos inunda y nos lleva a momentos y a puntos que no podemos controlar un poco las situaciones o nos sentimos como desorbitadas, ¿no? Entonces es importante pues esa guía y sobre todo el conocimiento que podemos aportar, ¿no? De explicarte por qué estás sintiendo eso, ¿no? Y que tienes derecho a sentirlo y que es un proceso normal, ¿no? Entonces esta segunda tarea va muy enfocada al, al transitar y a permitirnos y a perdonarnos, ¿no? Incluso muchas veces las cicatrices que decía Irene, ¿no? Hay que reconciliarse con ese cuerpo y con las emociones que nos producen ver esas cicatrices, ¿no? Entonces sería un poco, esto comprendería un poco la primera tarea y la segunda, ¿no? El de
a través de la cicatriz reconozco lo que me ha pasado, enfrento lo que me ha pasado y las emociones que me producen, ¿no? Esto sería, pues, un ejemplo de cómo trabajarlo, ¿no? De cómo enfrentarlo. Y, y lo más importante para mí en el proceso de duelo, independientemente de la tarea en la que estemos, pero sobre todo muy, muy importante al principio, es reconocer a nuestro hijo y a nuestra hija. Ponerle nombre, lo que sintamos, o un símbolo, ¿no? O si hay mucha gente que tiene pérdida a lo mejor el primer trimestre, no sabe si es chico o chica, y decide pues un símbolo, mi estrella, mi luna o mi mariposa, ¿no? Pero ponerle un nombre, el que nosotros sintamos, porque muchas veces decimos, creo que es niño, sobre todo al principio, ¿no? Y, y nombrarlo con nombre y apellido. Ujú. Y eso es un poco las dos primeras tareas que son las más recientes tras la pérdida, ¿no? Que requiere que tomemos conciencia y que le demos importancia. Y luego, aparte de la recomendación que ha hecho Famara, perdóname, Famara. Nada, nada. Aparte de esa recomendación, queríamos daros algunas más, ¿no? Porque estáis hablando en el chat, ¿no? Sobre la envidia que os produce, pues el que os anuncien otros embarazos, o el que os es imposible dar la enhorabuena, ¿no? Porque es que, o sea, es como, sobre todo porque entra eso, ¿no? Ese enfado también puede aparecer, ¿no? Oye, ¿por qué los demás sí, yo no? ¿Por qué todo el mundo es feliz, todo el mundo tiene hijos vivos, ¿no? Y yo no. Y también caemos como en esa trampa de todas esas preguntas circulares. Entonces, sí queríamos haceros como una serie de recomendaciones, ¿vale? Bueno, Para estos primeros momentos, ¿no? y que podáis transitarlo, ¿vale? Y bueno, pues como pareja y en pareja, pues que lo expreséis, que lo lloréis, que lo habléis, porque muchas veces también, y esto lo hablo por las parejas, toman el rol de sostén, ¿vale? Ya nos lo dicen los estudios que la pareja suele tomar el rol de sostén, o sea, si ella ha caído, yo no puedo caer también, ¿no? También cuando hay hijos anteriores, es como, bueno, alguien tiene que estar en el hacer y tirar hacia adelante y es cierto, pero ellos y ellas también tienen su duelo y hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, que podamos tener un espacio donde encontrarnos, donde nosotros también cambiar de rol y ser su sostén, ¿no? Porque muchas veces se generan conflictos de pareja por eso mismo, ¿no? Porque estoy viendo que él no lo siente como yo. A él no le duele tanto como a mí, ¿no? Es que yo veo que a ti no te duele tanto como a mí. Y, y eso puede generar conflicto, ¿vale? Por otro lado, que os escuchéis a vosotras mismas. Y a vosotros mismos. O sea, escuchaos, mirad lo que necesitáis, ¿no? Permitid todas las emociones, como hemos dicho antes, todas. Porque debajo de la envidia, ¿no? O, no recuerdo ahora, no sé si era Jessica, creo recordar. Debajo de la envidia y de esa no puedo darle la enhorabuena, ¿no? Creo que decía también María Ángeles, está que yo quiero a mi hijo y quería que pasase otra cosa, ¿no? Quería que pasase otra cosa, quiero a mi hija aquí, no quiero que pase esto, ¿no? Me está dando información, todas las emociones nos están dando información, tanto las que tienen eso, valencia positiva y las que tienen valencia negativa, las agradables y las desagradables, nos están dando información de lo que nos ha pasado, de lo que nos está pasando, ¿no? Y es importante escucharnos y darle espacio. Y llorar cuando tengamos que llorar, aunque nos digan desde fuera, no llores, hija, que no es para tanto, no te puedes poner así, no, no necesitas llorar, si le molesta a otra persona, bueno, pues quizá podamos expresarlo o podamos retirarnos, oye, pues permítame un momento, nos vamos al baño, nos vamos, ¿no? Pero sí que darle cabida, ¿no? Porque cuanto más reprimimos también, eso se queda dentro, se enquista, ¿vale? Es como si la herida fuera haciendo pus de alguna manera. También intentar pensar un día a la vez, porque nos ponemos a pensar a largo plazo, enseguida en otras cosas, ¿no?
y la mente es muy insistente y nos da la vara con el pasado, con el futuro, pero no nos deja, ¿no?, vivir nuestro presente. Y importante también como un mecanismo de defensa, ¿vale? Y entonces es importante pensar en un día a la vez, ¿no?, en hoy, ¿no? Y cómo me siento hoy, cómo me he levantado hoy, qué es lo que quiero hacer hoy, ¿no? Escucharse, que decíamos antes. También ser consciente de las preguntas circulares, los por qué no yo, por qué a mí, por qué los demás sí y yo no, por qué le pasó eso. Porque hay veces, y nos encontramos muchas veces con que no tenemos respuesta. Mm. Se hacen pruebas, se hacen 1000 pruebas, se hacen 1000 historias y no tenemos la respuesta. Y entonces ahora pero yo necesito un porqué para seguir, yo diré, en mi caso no hay porqué. O sea, habrá un porqué, pero no lo sé, ni nunca lo sabré, ¿no? Entonces también tenemos que trabajar en todo nuestro proceso de duelo el hecho de aceptar. Aceptar significa no resignarse, sino estar dispuesto a que eso es así y que no va a cambiar. Y no está peleándose porque sea de otra manera, sino hacer el proceso de estoy dispuesta a que esto es así y convivir con eso, ¿vale? Luego también es importante preguntar qué necesita y pedirlo, ¿verdad, Famara? Sí, sí, esto es, es vital porque muchas veces nos encerramos en nosotras y también queremos que los demás entiendan por qué lo que estamos pasando, ¿no? Entonces cada uno vivimos nuestro duelo de nuestra manera. Hemos dicho que es una cosa muy personal, incluso la persona con la que convivamos o nuestra acompañante o acompañanta de vida eh, no nos comprende, o ella está pasando o él está pasando por su propio proceso de duelo. Entonces es importante que verbalicemos, ¿no?, y que pidamos esos espacios, esos momentos, que verbalicemos esas dudas, ¿no?, que lo compartamos, ¿no? Y aquí esto es una parte importante, sobre todo identificarse con gente que lo ha pasado igual que tú o que está en la misma situación que tú y tener esos momentos con estas personas, con estas familias, con estas madres, porque nos da mucha tranquilidad, nos identificamos, sentimos que no estamos solas, que no soy a veces un bicho raro y en ese sentido esos espacios son muy, muy importantes. Luego, Y también la preguntar, esperanza, ¿no? ¿cómo? También es importante ahí lo de la esperanza. ¿Qué quiero Sí, decir? Que te da esperanza porque al principio uno sí, piensa que ¿verdad? el dolor es para siempre, Sí. ¿no? O sea, como esto, o sea, yo recuerdo eso, ¿no? Como si esto va a ser así, yo como que no puedo, ¿no? Pero cuando hablas con otra gente que ha pasado por lo mismo y te dice, bueno, el dolor se va mitigando, si lo va, también el hecho de trabajarlo, ¿no? Claro, También, y en conexión con eso, otra recomendación es hacernos responsables de nuestro propio proceso. Es decir, está muy bien que nos recojamos, que tengamos momentos para nosotros, que no te permitamos llorar, pero también tenemos que ser responsables de trabajar en la línea de sentirnos mejor, ¿no? Y de qué puedo hacer yo por mí misma, ¿no? ¿Qué me merezco yo hacer por mí misma, ¿no? Hace poco colgué un post, ¿no?, que decía mm, te me quiero, ¿no? Es decir, me quiero, te quiero, ¿no? Porque para querer tenemos que querernos, ¿no? Para querer a nuestro hijo, a nuestra hija, tenemos que querernos, tenemos que amarnos a nosotras, ¿no? Y trabajar este proceso de duelo es súper importante porque para recordar a nuestro hijo, a nuestras hijas como se merecen, pues tenemos que cuidarnos y tenemos que perdonarnos y tenemos que transitar estos duelos, ¿no? Y para eso también tenemos que ser responsables, parte activa y decir, lo estoy pasando mal, pero tengo que poner cartas sobre el asunto y pedir ayuda cuando la necesite y esforzarme, porque sin esfuerzo, a veces hay que esforzarse un poquito, que esto no van a hacer solamente transitándolo, sino hay que hacer un esfuerzo y enfrentarnos a cosas y ponernos de enfrente de nuestro dolor, pero no como una lucha, sino como un asimilarlo, un aceptarlo, un perdonarlo, ¿no? un trabajo, ¿no? Más Sí, bien, ¿no? Y también os digo que siempre está la opción de quedarse en el dolor, ¿eh? sí, Mm, O sea, y si la toma, yo conectando un poco con la responsabilidad que tú decías, o sea, la opción y el camino del dolor y quedarse a vivir en la herida es una opción, pero, o sea, sí, nosotros lo que os proponemos también, porque muchas veces la cultura nos invita a eso,
tenemos que tener presente eso, ¿no? O sea, si tu hijo ha fallecido, tú no puedes volver a ser feliz en la vida. Y darse permiso para volver a disfrutar de la vida, a disfrutar de la pareja, a disfrutar, o sea, a vivir, ¿no? No significa olvidar a nuestros hijos en ningún caso, en Nunca. ningún caso. Incluso yo muchas veces, ¿no? Que preguntamos a las mamás, pero tú, o a los papás, pero tú si hubiera pasado al contrario, ¿a ti qué te gustaría? ¿Tú qué desearías? Y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Oye, que mi hijo sea feliz, que mi hijo viva, que mi hijo... ¿Y qué pensáis que quieren vuestros hijos e hijas para vosotros? Y vosotros, o sea, ¿no pensáis que quieren lo mismo? Entonces, de alguna manera también tenemos que ser conscientes, o hay una parte de conciencia de eso, ¿no? De lo que nos dice la cultura, de... Claro, de- y en línea con eso, tenemos que, nosotros abogamos porque el duelo es parte de nuestra vida, no es nuestra vida. Nosotros apostamos porque esas emociones no nos definan, sino que las sintamos, que las vivamos, pero que no sea, que yo no sea dolor y que cuando yo me describo a mí mismo, me imagino a mí mismo, o mi vida sea sufrimiento y sea dolor. Evidentemente ha habido sufrimiento en mi vida, a lo largo de mi vida, ha habido dolor, ha habido una pérdida, pero esa no tiene por qué ser mi vida, ¿no? Y esto es una lección muy personal, como bien dice Irene, y es una cuestión de trabajo y no es fácil, ¿eh? No es nada fácil, pero tampoco creo yo que es imposible, ¿no? Ujú. Claro, lo de también conectando con lo que estás diciendo, que el duelo sea parte de nuestra vida, pero no nuestra vida, no nuestro sol, nuestro centro, ¿no? Y para eso sí que proponemos, oye, vivir, pero a lo mejor quizá a un ritmo más desacelerado, escuchando, ¿no? Mm, Como decíamos antes, permitiendo, oye, pues si todavía no me siento preparada, pues para visitar a esa prima que ha tenido un bebé, pues no, ¿no? Me doy más espacio, lo hablo, ¿no? Lo pido, como hemos dicho antes. Claro, o las frases esas que suelen decirnos, ¿no? De no pasa nada, pronto vas a tener otro, o cuando ya llevamos un tiempo que hemos pasado, pues, de la pérdida, que ha pasado un tiempo y la gente, pero todavía está así, pero venga ya, hombre, que ya ha pasado mucho tiempo, anímate. eh, También tenemos derecho a responder, ¿eh? Y también tenemos derecho a decir, oye, mi proceso es mío. Evidentemente la gente, yo siempre, cuando me cuentan estas cosas, e incluso a mí me lo han dicho, siempre pienso, vale, es un punto de vista, la otra persona quiere ayudarme o lo hace con toda la buena intención del mundo, no tiene las herramientas o las habilidades para hacerlo de otra manera, incluso ellos mismos están huyendo de su propio sufrimiento que les supone la pérdida, porque hay gente que nos ve sufrir y no quieren que suframos, porque para ellos es doloroso también vernos así, ¿no? Entonces, es importante, además retomando con todo lo que hemos dicho, el verbalizar, ¿no? Es decir, de manera empática, agradable, asertiva, mira, estoy pasando por este proceso o ahora mismo necesito mi espacio, no tengáis miedo a hacer esas cosas. Y aparte, cuando perdemos un hijo o una hija, aparte de nombrarlos, tenemos que hacerle espacio en nuestra familia, en el núcleo familiar más cerrado, ¿no? Y eso implica tiempo y implica conocimiento, de nombrarlo, verbalizarlo, recordarlo en nuestra casa, fotos, rincones especiales, despedidas. Entonces, el proceso de duelo implica un momento también de recogimiento muy del núcleo, muy de nosotros y de nuestras parejas o de las personas que nos acompañen, de nuestros, incluso de otros hijos que tenemos, porque ellos también tienen que recordar a su hermano y a su hermana, ¿no? Entonces, es un proceso como muy íntimo, ¿no? Como muy personal. Mm, Y, y después queríamos recalcar un aspecto, ¿vale? Que es que dice mi madre un refrán mucho, que es que en tiempo de tormenta no se mudanza. Mm, yo entiendo que no queráis sentir como sentís, porque yo soy la primera que os digo que yo no quería sentir así, ¿vale? Y que muchas veces, o sea, lo de imaginarnos ese dolor y sentir ese dolor, como es tan duro, tú dices, o sea, y además la sociedad te dice, ten otro, ten otro, ten otro, que así es como esto se cura. Esto se cura teniendo otro. Entonces, muchas veces
nos entran muchas ganas y mucho miedo, ¿no? Pero venga, vamos a volver a quedarnos embarazadas enseguida, ya, ¿no? Un clavo saca otro clavo, una mancha de mora con otra seguidita. Bueno, Y si empezamos, no acabamos con refranes. exactamente, con los refranes, ¿no? Que hay, pero claro, en este caso, quiero decir, no son unos pantalones, Claro. ni una camiseta, que se ha manchado, ¿vale? Son nuestros hijos, insustituibles. Y muchas veces es eso, ¿no? Es quizá la recomendación, ya vosotros hacéis lo que queráis, porque en vuestras manos está y es vuestra vida y la de vuestros hijos, ¿no? Pero sobre todo es el hecho de, si me quedo embarazada enseguida, ¿a quién estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero hacer? Eh, y poner un poco de conciencia ahí, ¿no? Es Claro. importante. Hombre, nosotras, ya hablando un poco más de todo el proyecto, ¿no?, que hemos creado y de la idea que tenemos, ¿no?, y lo que queremos proponeros y ofreceros, no solamente en duelo, sino también acompañaros en esos en nuevos embarazos, tras la pérdida de un hijo o una hija, ¿no? Nosotros lo que proponemos es mm, un trabajo acompañado pues de una evidencia que, a ver cómo lo explico, sí que suena muy técnico. Nosotros lo que proponemos es un acompañamiento guiado por profesionales, es decir, nosotras sabemos que es importante y entendemos que es importante, aparte de haberlo pasado, ¿no?, que nosotras encima estamos en ese punto, ¿no?, que nosotras hemos sido madres en duelo, ¿no?, que estamos maternando en el corazón, que eso a mí me encanta porque me parece tan bonito esa expresión. También sabemos que desde la psicología podemos acompañaros y abordar estas situaciones con un trabajo muy personal, muy respetuoso con vuestros procesos y sobre todo muy identificándonos con gente que está en nuestra misma situación, ¿no? Entonces, desde Maternidad y Psicología proponemos unos programas terapéuticos grupales donde podáis conectar con vosotras mismas a través del trabajo y las experiencias de otras personas, ¿no?, que creemos que es muy importante. Y entre los programas que tenemos, pues tenemos programas adaptados a vuestras situaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa de 6 meses de duración eh, con 2 sesiones, corrígeme, ¿no?, 2 Sí, sesiones al mes, al de mes, 2 al mes. asesorada en todo momento con nosotros, con cuadernillos creados y contenido creado desde la evidencia científica y desde las teorías y los modelos de aceptación y compromiso, ¿no?, de trabajo. Entonces, proponemos tareas muy prácticas, basadas en vuestras experiencias, en vuestros pensamientos, en vuestras emociones, es decir, no se trabaja desde la teoría y desde la historia de otra persona, ¿no? Se trabaja compartiendo nuestras propias emociones y nuestras propias sentimientos, ¿no? Y son 2 sesiones al mes, de 2 horas de duración, quincenales, y los objetivos, por ejemplo, de este programa, pues es abordar este comienzo del duelo, ¿no? Estas primeras tareas, eh, los pensamientos que acompañan, porque claro, aquí hemos hablado de aceptar, de las emociones, pero el pensamiento el trabajo que se hace con los pensamientos, con la culpa, con las verbalizaciones que tenemos hacia nosotros mismos y del proceso, se trabaja desde el principio, ¿no? Es una cosa que se aborda durante todo el proceso. Sí, y con este programa en concreto, que sería el círculo terapéutico, ¿vale? Lo que vais a conseguir, pues es eso, ¿no? Es entender, integrar, pues, qué es lo que te ha ocurrido, reconocer y dar lugar a tu bebé en la familia, ¿vale? Gestionar y transitar las emociones que acontecen, dar espacio al duelo en tu vida y que no se convierta en el centro de la misma, reconocerte de nuevo, dar prioridad a lo importante, dar sentido a tu pérdida y a tu vida también, redescubrir y poner en juego tus fortalezas y valores, agradecer a tu hijo,
¿no? sí. Agradecer. Es lo que hablábamos, no es lo mismo vivir desde la herida que desde el agradecimiento, ¿vale? Y bueno, y finalmente transformar ese dolor en nostalgia, no es un dolor para Claro. toda la vida, aunque al principio una cree que sí, ¿vale? Luego también, con respecto al duelo, no solamente trabajamos con las familias, también apostamos por un abordaje para profesionales, ¿no? Pero no un abordaje más, lo mismo repetimos, no es teórico de vamos a dar la teoría, no. Situaciones concretas, casos concretos, acompañamiento concreto, ¿no? ¿Qué pasa cuando se da la noticia de la experiencia que hemos recogido de madres, de esos estudios que hay, de lo que se está demostrando que funciona para facilitar el tránsito del duelo normal, porque el duelo es un proceso natural, ¿no? Entonces, a estos profesionales también se les da pues un material exclusivo para que puedan tener las herramientas, ¿no? Y la capacidad de practicar todo este abordaje, este acompañamiento desde el primer momento, ¿vale? Para que las familias no se sientan solas, no sientan que no están acompañadas, que no tienen espacio, que no son comprendidas, ¿no? Que esos protocolos, ¿no? De despedida de nuestros hijos y de nuestra hija, esas cajas del recuerdo, pues para que todo eso tenga un sentido y se complemente con ese apoyo a pie de cama, ¿no? Como nos gusta llamarlo, ¿no? Y, y luego también apostamos también por talleres de 2 horas de duración, son talleres pequeñitos, le hemos llamado talleres maternés, en los cuales pues trabajamos de manera grupal, siempre trabajamos de manera grupal porque entendemos que el grupo ya de por sí es terapéutico, eh, pues pequeñas cosas relacionadas con distintas temáticas. En este caso, pues, perdona que no te he escuchado. Distintos aspectos, distintas... Claro, y no solamente trabajamos duelo, también trabajamos pues todos los aspectos relacionados con la maternidad, ¿no? Y todo tipo de maternidades, ¿no? Entonces, maternidad apuesta por un acompañamiento individualizado, como he dicho, grupal, personalizado, con materiales propios. Estamos creando una comunidad pues, para que estos círculos terapéuticos, aparte del trabajo que hagamos en estas sesiones y las tareas para casa, ofreceros la posibilidad de crear una red de apoyo y que vinculéis, ¿no? Y que conectéis con otras personas que están pasando por lo mismo. Y luego a nivel individual también ofrecemos sesiones personalizadas eh, respecto pues, a todo lo que vayan necesitando, porque muchas veces enfrentarse a grupos de primera es difícil, ¿no? Y muchas de vosotras y muchos de vosotros pues necesitáis a lo mejor, ¿no? Una pequeña intervención individual primero y ya después pues, poder trabajar con el grupo, ¿no? Eso ya depende un poco de las circunstancias y de la persona. Bueno, yo Yo creo creo, que está todo. Yo creo que está todo. Pero antes de acabar y empezar con las preguntas, que no sé si habrá alguna en el chat que podéis ir escribiendo. Antes de escribir las preguntas, no escribáis nada. Nos gustaría que como el espíritu nosotros en Maternet creemos que en el duelo lo primero y una de las cosas más importantes que hay que hacer es nombrar a nuestro hijo y a nuestra hija y nombrarlos con nombre y apellido. Entonces nos gustaría que a quien le apetezca que ponga en el chat el nombre y el apellido de su hija o de su hijo y el nombre de vosotros, de sus padres, de su padre y su madre, para que podamos al final de esta sesión nombrarlo en voz alta, ¿no? Y que se sepa que el simple hecho de estar aquí ya le estáis dando espacio, ya estáis recordándolo, ya estáis en ese camino y en ese proceso de duelo, ¿no? Mm, Por ejemplo, ¿vale? Pues el de mi hija es Inés Martín García, hija de Irene y Miguel. El mío es Teo Cintado Pedrosa, hija de Juan Cintado y de Famara. Y bueno, ahora vamos a pasar con las preguntas del chat. Habéis preguntado si los talleres y los círculos son online. Todo es online, porque ahora Sí, todo es online. Llegará un momento, esperamos, que podamos sí. hacerlo presencial, que puede ser súper mágico, pero de momento todo es online, ¿vale? Incluso hemos pensado así ya por fantasear retiros de fin de semana donde podamos pues, pasar un tiempo para nosotras, para ese trabajo personal,
en el trabajo en el duelo y en otro tipo de trabajo. Así que eso, creo que habéis preguntado eso, si los encuentros son online. Así que sí. Vamos a... ¿Tenemos página web? Pues mira, la estamos haciendo. Espero que muy pronto esté disponible, ¿vale? Va a tener poquitas cosas porque es de lo que, vamos, lo que va a tener de lo que hemos hablado hoy seguramente. Pero si ahora mismo, si queréis más información, os animamos a escribirnos un mail donde nosotros podamos enviar el dossier con todas las cosas, ¿vale? Toda la Con toda la información. información, cuando empieza. También es importante porque ya tenemos programado La primera que edición, ¿no? la primera edición de un taller de manejo de emociones, ¿no? Y de la ansiedad, sobre todo. De manejo de ansiedad tenemos programado El círculo el círculo terapéutico de duelo. y empieza el 1 de julio. Luego Y también el taller para profesionales, la formación para profesionales, que se nos ha olvidado decir que no solo tenemos que autocuidarnos las familias, también los profesionales tienen que autocuidarse. Entonces, en ese taller se ofrece una sesión de desahogo y ventilación emocional, pues porque a veces los profesionales están sometidos a situaciones que les toca y que les llega y también queremos darle ese espacio para el desahogo y el trabajo, ¿no? De esas emociones y poder hablar de aquello que les pasa, ¿no? Y sienten. me estáis preguntando por el precio, por el coste de los talleres, ¿vale? Cuando, sí, sí. Y es verdad, bueno, os lo vamos a mandar, ¿vale? Os lo vamos a enviar al mail, ¿vale? Si no os importa escribir un mail y nos solicitáis el dossier, ¿vale? Donde viene toda la información. De todas maneras, creo que cuando mandemos la grabación de este webinar, incluiremos, supongo que los dosieres o una ficha de inscripción para que nos pidáis información específica sobre los talleres. Pero si nos escribís directamente, mejor, porque así directamente sabemos lo que queréis y os lo enviamos. En la página Sí, web, perdona, en la página web también vamos a tener un blog donde vamos a escribir cosas, donde queremos compartir vuestros testimonios también, a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook también compartiremos cosas y estamos haciendo semanas un poco pues, sobre una temática relacionada con la maternidad, ¿no? Y abordando pues, desde distintas perspectivas, desde distintas visiones, pues para llegar al máximo posible de vosotras y que sea un espacio para todas, ¿no? Para todas las maternidades. sí, respecto, vamos, al deciros, no sé si tenéis alguna pregunta más. Es que estoy mirando aquí lo de la web, habéis puesto los nombres de vuestros hijos, Ahora los leemos. ¿vale? Y ahora los vamos a leer, pero no sé si tenéis alguna pregunta más, si queréis hacer alguna pregunta más. Os agradecemos mucho la acogida Sí, interesada, porque eso es importante para nosotras, lo hemos preparado con mucho cariño y además pues, pues esperamos que os sirvan de mucho, ¿no? Y creemos que este es el camino, ¿no? Entonces, si os parece, y si no tenéis ninguna pregunta más, que enviarme el chat, porque estoy mirando aquí. Miriam, perdona, cuando ponen mi inquietud es saber cómo retomar o qué se aconseja en los primeros contactos con familiares y amistades. Me explico, con el confinamiento del COVID-19, la última vez que los vi fue en el entierro de mi hija y es como si se hubiera congelado parte del duelo. Y ahora que podemos salir, me inquieta mucho cómo son esos primeros contactos, si existe alguna recomendación. Recomendación. es que es muy complicado porque... ¿Qué necesita tu pareja? O sea, yo entiendo que el tema del duelo con el COVID es muy complicado porque
o sea, no hemos podido hacer muchas de las cosas que necesitamos. Entonces sí que, y no sé, Famara, corrígeme si me equivoco o si no, tú quieres añadir algo más. Creo que es importante lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué necesitáis? Y pedirlo. Y yo en mi caso necesité que, o sea, no me visitase nadie en el hospital ni nada, pero sí necesité hacer como una despedida donde pudieran venir mis amigos, mi familia, a, a darme un abrazo, ¿no? Es lo que querían. Y, perdona, y eso era lo que yo necesitaba, pero tenéis que preguntaros qué necesitáis vosotros, qué queréis vosotros y comunicarlo con la familia, ¿no? Ese reencuentro con vuestra familia, como os gustaría que fuera, pues paulatino o todos a la vez, o, ¿no? Según dejan las normas, ¿no? Claro, ¿y qué actividades quieres retomar? A lo mejor no te apetece ir a una reunión con 20 personas a un cumpleaños de alguien, a lo mejor lo que te apetece es sentarte a ver una película o tomarte un café tranquilamente, un poco decidir, ¿no? Cómo quieres hacerlo y en qué circunstancias quieres hacerlo. Y siempre nos vamos a imaginar lo peor de esas situaciones. Siempre vamos a anticipar que lo vamos a pasar mal, que nos van a preguntar esto, que nos van a preguntar lo otro, que me van a entrar ganas de llorar, que me voy a agobiar. Entonces, hasta que no las vivimos, realmente no sabemos lo que pasamos, lo que va a pasar, ¿no? Y lo que sí tenemos que tener claro un poco es, si pasa, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que dice Inés? Si necesito llorar, necesito un momento para mí, necesito ese abrazo, necesito hablarlo, no necesito hablarlo. Entonces, un poco que hagáis esa reflexión, ¿no? Y cuando anticipéis y os pongáis en lo peor, que pensáis, ¿y si pasa? ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero que pase? ¿No? No sé si tenéis alguna pregunta más. Voy a mirar, ¿vale? A ver si hay alguna. Vale. Vale. Espero que te haya servido, Miriam. Gracias a ti, cariño. Muchas gracias a ti. Gracias a todas, ¿eh? Pues si queréis hacemos ese espacio para nuestro hijo o nuestra hija. Y finalizamos con eso. ¿Vale? Entonces voy a leer los nombres, ¿vale? Vuestros junto a los de vuestros hijos e hijas, ¿vale? Agustina Malvido, Colena Egelhard, Malvido en el corazón. Irati Ferreira Espinilla, hija de Izaskun y Bruno. Adriana Abigail. Alma Muriel Blanco, hija de Victoria y Andrés. David Felipe Rodríguez Cecilia, hijo de Sergio y María Ángel. Francisco Javier, hijo de Francisco y Magali. Giovanna Juliet Ibarra Montilla, hija de Yasmín Montilla y Juan Carlos Ibarra. Ángel Humberto García Ortiz, hijo de Socorro y Humberto. Adriana Abigail Brenes García, hija de Jocelyn García y Kevin Brenes. Pablo Román del Ojo, hijo de Fernando y Jessica. Raquel Bey Moreno, hija de José y Miriam. Mateo García Cortés, hijo de Pablo y Reyes. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bienvenida a Maternet. Un beso y un abrazo a todos. ¿Vale? Gracias, Miriam. Gracias a todas. De parte de Miriam, gracias a todas. Muchas gracias, Jocelyn. Un abrazo también para ti. ¿Vale? Muchas gracias.